Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, aprender a tomar decisiones. Piense usted esto, es casi el mayor tesoro que usted le puede dejar a sus hijos. Si usted le deja a sus hijos la capacidad de tomar buenas decisiones, les ha dejado un tesoro que les va a servir toda la vida. Porque no hay día de la vida en que no tengamos que tomar alguna decisión. Por otra parte, tomar decisiones también significa cultivar un espíritu de independencia y de libertad. En la época en la que vivimos, podemos decir que quieren hacer de nosotros un rebaño de esclavos felices, o de gente distraída, o de adictos. Todas estas palabras indican las estrategias básicas de manipulación que encontramos en nuestra sociedad. Manejar gente adicta puede ser incómodo, pero es sencillo, porque a cada uno lo vas manteniendo contento con lo que le gusta, y mientras tú les estés dando lo que a ellos les gusta, serán fieles a ti, no te van a abandonar. Esa es la ventaja que tiene trabajar con adictos. Y esa es la explicación de por qué en nuestro tiempo se están multiplicando iniciativas para aumentar los adictos, facilitando el acceso a la droga, facilitando el acceso a la pornografía, facilitando el acceso al juego, a la diversión. ¿Por qué? Porque el que es adicto al juego, el que es adicto al sexo, el que es adicto a la droga, es una persona que no te pondrá problemas mientras esté recibiendo su dosis. Y eso quiere decir que si tú, que puedes ser el gobierno, te calificas como proveedor de esa persona será fiel a ti. Esa persona luchará por ti y esa persona jamás cuestionará lo que tú estés haciendo en otras áreas. Por ejemplo, la salud, la economía, la educación, la deuda externa o cualquier otro tema. Por eso, enseñar a tomar decisiones es enseñar libertad, es enseñar la capacidad de pensamiento crítico. Hoy es particularmente difícil esto de aprender a tomar decisiones. Entendamos por qué y luego damos una serie de instrucciones, porque realmente esa es la predicación de hoy. Hace unas cuantas semanas hacíamos una predicación que llamábamos el tutorial de la misericordia. Hoy tenemos este que es el tutorial de las decisiones. Eso quiere decir que esta predicación, con los apuntes que yo mismo voy a utilizar y que va a ser publicada en internet, en el canal de YouTube que ustedes conocen, que se llama Fray Nelson, usted tiene ahí el tutorial completo. Aproveche este momento para ver la predicación, aproveche este momento para tomar sus propios apuntes, pero sepa además que este contenido va a quedar disponible para todos en internet. Porque yo realmente estoy muy, pero muy interesado en que mejoremos la calidad de nuestras decisiones. Y les repito, no es tan sencillo. Entonces vamos a ver por qué no es sencillo y después pasamos al tutorial. Posiblemente esta predicación va a ser un poco más corta que otras, lo cual es bastante bueno porque hacia el final de esta asamblea también les tenemos algunas sorpresas. ¿Por qué es tan difícil esto de aprender a tomar decisiones? Podemos decir, la primera razón es porque el ser humano, cada uno de nosotros, es social.
Somos seres sociales. Somos seres incluso gregarios, se dice. La palabra congregarse viene de la misma raíz de ser gregario. ¿Y ser gregario qué quiere decir? Que a uno le gusta compartir espacios, tiempos, a uno le gusta compartir aficiones, modos de pensar con otras personas. Además es muy natural, cuando otras personas tienen tu mismo gusto, te sientes más fuerte. Si tú estás, por ejemplo, a favor de un determinado equipo, no mencionemos ningún equipo, por favor. Si estás a favor de un equipo y vas al estadio y hay decenas de miles de personas que tienen tu misma camiseta y que van a gritar con el mismo entusiasmo por los mismos goles, te sientes fuerte. Eso se llama ser gregario. En cambio, hay un peso psicológico muy alto para tratar de ser independiente, para tratar de ser crítico, porque significa que estás rompiendo con algunas de las personas que tal vez son importantes para ti. Si tú, por ejemplo, quieres hacerte católico y la mayor parte de tu familia es cristiana ortodoxa, como le sucedió a un amigo que es de Ucrania, la familia de él es toda de la iglesia ortodoxa y resulta que él, por una convicción muy profunda, él llega a la iglesia católica. Ser católico cuando toda tu familia no es católica implica un desgaste bastante fuerte. No es sencillo, porque de alguna manera tu comportamiento distinto, tu manera de pensar distinta va a ser cuestionada. Es posible incluso que seas marginado, vas a ser tratado como una persona extraña, vas a ser tratado como un traidor a tu clase social, a tu edad, al modo de pensar de tu universidad o a otros elementos que nos unen a los seres humanos. Entonces, primera razón por la que es difícil aprender a tomar buenas decisiones, decisiones razonables, sensatas, que tienen su peso en Dios. Primera razón, porque somos seres sociales. Es muy difícil ser la única en tu salón o en tu clase que está a favor de la vida y todas las demás y todos los demás son pro aborto y todos los demás y todas las demás con su pañuelo verde abortista y tú a favor de la vida y te sientes raro, te sientes solo, te sientes aislado. Hay un peso psicológico que es bastante alto. No es fácil. Dicho sea entre paréntesis, por favor eduquen a sus hijos para que soporten esa presión. Es algo muy importante. En otras ocasiones he comentado cómo las familias judías ortodoxas, no que yo esté de acuerdo con todo lo que ellos piensan y dicen, pero las familias judías ortodoxas, desde que el niño es capaz de entender o la niña, tiene 2 años, tiene 2 años y medio, y ya ese niño o esa niña está escuchando, nosotros somos el pueblo que Dios eligió. Tú no tienes que ser como los demás. Esa manera de hablar los papás a los hijos, algo tiene que enseñarnos a nosotros. Porque si tú no tienes, si tú no das esos principios fundamentales a tu gente, el mundo se los lleva. Entonces, primera razón, porque somos seres sociales. Segunda razón por la que es difícil tener decisiones independientes. Porque tomar una buena decisión requiere hacer pausas. Y vivimos en la edad, en la época del vértigo, del instante, de la satisfacción y la remuneración inmediata. Vivimos en la época del clic y del tap. Haces un clic y ya compraste lo que quieres y ya va a llegar pronto a la puerta de tu casa. Haces un clic y ya te baja la aplicación a tu celular. Haces un clic y ya hablas con la persona que quieres hablar y haces otro clic y ya cortas la comunicación. En la edad de lo inmediato, parece que casi se elogia el no pensar.
No lo pienses tanto. Una parte del mercadeo, no todo el mercadeo, ni yo soy enemigo del marketing, por favor. Son calumnias que se dicen contra mí. Pero una parte del mercadeo tiene mucho que ver con eso. ¿Eso qué? No piense tanto. Simplemente haga ese clic, tome la decisión, pero no es una decisión. En realidad no es una decisión. En realidad, tú no estás tomando la decisión, la están tomando por ti. Entonces, segunda razón por la que es muy difícil tomar buenas decisiones hoy, porque nos han acostumbrado a la retribución, a la satisfacción inmediata. Y cuando nos acostumbran a lo inmediato no siempre es lo que te va a conducir a la mejor decisión. ¿Qué tal decidir de manera inmediata con quién te vas a casar, o qué carrera vas a seguir, o qué empleo vas a tomar? Eso no es tan sencillo. En la época de lo inmediato, tenemos serias dificultades para tomar buenas decisiones. El tercer motivo, y es el último que vamos a mencionar, es porque, como vamos a ver después en el tutorial, para tomar buenas decisiones es necesario razonar, reflexionar. Razonar y reflexionar implica utilizar tu inteligencia de una manera orgánica, sistemática, metódica. Y una vez más, la época en la que vivimos no nos ayuda para eso. Porque muchas veces estamos en la época de la explosión del sentimiento. Las películas nos presentan las cosas muchas veces así. La gente se encontró, se gustaron, listo, ya, se enamoraron, ya, a la cama, ya. Es decir, lo único que prima es el sentimiento, el gusto, la intensidad de la emoción. Pero razonar, que implica detenerse, capturar exactamente qué está sucediendo, analizar qué se está implicando, poner en una balanza, todo eso requiere un ejercicio intelectual que resulta bastante pesado para algunas personas. Y resulta bastante pesado por una razón muy sencilla: porque no estamos ejercitando nuestra inteligencia lo suficiente. Esto no lo digo yo. Yo mismo soy profesor universitario. He sido profesor de posgrado y de pregrado. Y quienes hayan estado en la docencia entre ustedes me darán la razón. Cada vez la sensación más fuerte es: ¿qué está pasando con la capacidad de la gente para expresarse? La capacidad de poner ideas ordenadas en un papel. Diga un argumento, presente una argumentación. Más bien, la época en la que vivimos es una época en la que no se argumenta, se caricaturiza, se demoniza, se critica, se insulta. Los que hemos estado hace mucho tiempo en la lucha pro vida, conocemos muy bien este escenario, y por eso les voy a pedir que me escuchen con paciencia un par de ejemplos. Escribo un mensaje: toda vida humana es valiosa desde que empieza en el seno materno. Un mensaje, por ejemplo, en Twitter. No soy una persona que tenga demasiados seguidores en Twitter como tienen algunas celebridades, como tienen algunos jefes políticos. La gente que me sigue en Twitter está en algo más de 30,000 personas. No es demasiado, pero sí alcanza a ser una cifra. Pongo mi mensaje: toda vida humana es valiosa desde que empieza en el vientre materno. Ese es el mensaje. Inmediatamente responde una persona: ¿y también son valiosos los niños que ustedes, los curas, han violado? Observa que esa persona no está oyendo, no está argumentando, ni quiere oír ni argumentar. Su disparo, su insulto, su escupitazo tiene un único propósito: silenciar una voz disidente.
Entonces vivimos en una época en la que a la gente le cuesta demasiado trabajo argumentar, demasiado trabajo. Las personas se han vuelto buenas para gritar, se han vuelto buenas para insultar. No estoy de acuerdo con la adopción por parte de parejas gay. Homófobo. ¿Usted sabe qué significa eso? O sea, usted me está diciendo que yo odio a un sector de la población porque no estoy de acuerdo con una determinada opción política, una determinada opción de familia. Yo tengo razones por las que digo lo que digo. ¿Usted por qué no oye mis razones? No. Si usted no está de acuerdo con lo que debería estar de acuerdo, inmediatamente es caricaturizado, es insultado, inmediatamente es etiquetado y despreciado. Entonces hay varias razones por las que es muy difícil tomar buenas decisiones en nuestra época. ¿Cuáles son esas 3 razones que hemos dicho? La primera, porque somos seres sociales y aprender a ser distinto es algo muy difícil para muchas personas. Segundo, es difícil tomar buenas decisiones porque vivimos en la época de lo inmediato, la satisfacción y la retribución inmediata, y tomar una buena decisión no funciona así. Y lo tercero, es difícil tomar buenas decisiones porque estamos perdiendo, como sociedad, estamos perdiendo la capacidad de razonar. Si no estás de acuerdo conmigo, te grito, te etiqueto, te calumnio, te insulto, te recuerdo tu pasado. Dominico tenía que ser inquisidor. Atención, señores, revivió Torquemada. Eso no es argumentar, pero eso es lo que sucede. Entonces, tomar buenas decisiones es algo difícil porque estamos en un ambiente que no se presta. Pero si miramos lo que nos puede contar la historia, nunca ha sido bueno, nunca ha sido fácil tomar buenas decisiones, nunca. Precisamente es una de las enseñanzas que nos deja Santa Catalina de Siena. Ella describe el impacto que tiene la opinión del mundo, la describe como un río cenagoso, caudaloso, imponente, ciertamente hediondo, podrido, pero muy fuerte. Y tú sabes que cuando estás en el río, no tienes que hacer nada para que el río te lleve. Y eso es fundamental en esta historia. Lo más cómodo, lo más sencillo siempre es dejarse llevar por la corriente, y la corriente te va llevando. ¿Qué significa dejarse llevar por la corriente? Significa pensar como todos piensan, ir a los lugares que todos van, reírse de las mismas cosas, hacer lo que todos hacen. Eso es dejarse llevar. Sin embargo, yo creo, y vuelvo a la idea del principio, si le quieres dejar un tesoro realmente valioso y permanente a tus hijos, piénsalo bien, porque tal vez el tesoro mayor que le puedes dar, o uno de los grandes tesoros que les puedes dejar, es la capacidad de tomar buenas decisiones, que necesariamente va a implicar una gran capacidad de independencia. Última aclaración, antes de nuestro tutorial. Hablar de independencia no significa hablar de simple rebeldía. Cuando decimos aquí independencia, no significa una persona que a todo dice no. Cuando hablamos de independencia, no hablamos de un anárquico que simplemente lo que quiere es reventar el sistema. Ser independiente no significa que yo contradigo todo. Ser independiente significa que estoy aprendiendo a pensar a fondo. Y eso significa que hay muchas cosas que son tradicionales, y yo las apoyo,
Y hay otras cosas que se han vuelto tradicionales y no las apoyo, pero por buenas razones. Y hay cosas que son muy nuevas y me gustan y las apoyo. Y hay cosas que son nuevas y no las acepto. Y tengo buenas razones para no aceptarlas. Hay cosas que tienen mucha fuerza y yo las apoyo, pero tengo mis reparos, tengo mis límites, no me convence del todo. Alguien decía, estaba leyendo en este sistema de información que me han oído comentar en otras ocasiones, se llama Quora, da información de muchas cosas, especialmente en lo que tiene que ver con ciencia y matemáticas, me fascina. Surgen también otras discusiones interesantes. Entonces, alguien preguntaba en Quora sobre las señales de inteligencia. Decía, ¿cómo se reconoce una persona muy inteligente? Y alguien dio una respuesta con una serie de puntos. Y uno de los puntos que me llamó la atención es la capacidad de hacer distinciones. Es decir, sí estoy de acuerdo, pero hasta este punto. Sí estoy de acuerdo, pero no en todos los casos. Sí estoy de acuerdo, pero hay que tener en cuenta también esto. Por ejemplo, hoy hay gente que se está matriculando en una especie de nueva religión que es el ecologismo. A falta de tener un pensamiento trascendental que vaya más allá de lo puramente visible, lo más grande que tal vez podemos pensar es el conjunto del mundo, la naturaleza, el medio ambiente. Yo puedo entender que muchas personas quieren defender con toda la fuerza el medio ambiente. Lo puedo entender. Pero yo quisiera que hubiera más personas capaces de decir, yo defiendo el medio ambiente, pero, ¿y cuál podría ser ese pero? Por ejemplo, importante defender las tortuguitas, importante defender las focas, importante defender las abejas. Es una de las especies más importantes en muchos sentidos. Importante defender las abejas, importante defender los peces, sobre todo los más pequeños. Pero por favor que la lista no pare ahí. Importante defender los bebés, importante defender los ancianos, importante defender los discapacitados, importante defender a aquellos que quedan privados de los bienes de la sociedad porque son muy pobres o insignificantes. Entonces, si tú eres ecologista y te conmueven hasta las lágrimas las fotos de tortugas con un pitillo en la fosa nasal, si tú eres ecologista y te duele ver la ballena llena de plástico en el estómago, estoy de acuerdo contigo. Pero ahora yo quiero preguntarte por qué tú no estás de acuerdo conmigo cuando te hablo de otra vida. Entonces, eso quiere decir que cuando hablamos de tomar las decisiones correctas, estamos diciendo tener la capacidad de decir en qué estoy de acuerdo y por qué, en qué no estoy de acuerdo y por qué, o hasta dónde estoy de acuerdo y por qué. A mí no me vengan con la historia, por ejemplo, de que la democracia en sí misma es la gran maravilla. Todos sabemos que la guerra en Irak sucedió exactamente por eso. Vamos a derribar al tirano, vamos a acabar con el dictador, y entonces surgirá la democracia, y entonces los iraquíes irán respetuosamente a las cabinas electorales y depositarán su voto. Y eso nunca sucedió. Sí, la democracia es un gran bien comparado con otros modos de gobernar un país. Pero un momento, ¿cuáles son las condiciones para que una democracia funcione? ¿Cuáles son las condiciones para que al derribar a un dictador, la situación de ese pueblo no resulte peor de lo que estaba antes? Esas preguntas requieren gran razonamiento y requieren saber tomar muy buenas decisiones. Tutorial de las decisiones. Son 7 puntos. 7 pasos
A muchos de ustedes estos pasos les van a resultar familiares porque son los que se presentan casi siempre cuando se habla de organización de procesos, ya se trate de familias, ya se trate de empresas o ya se trate de personas. Primer paso. Obviamente, lo primero que hay que hacer para tomar una decisión es ser consciente de la meta. Define la meta, aclara la meta. Es muy interesante entrar en diálogo con algunos jóvenes con esta pregunta nada más. Te noto descontento y estoy seguro que me puedes hacer una lista larga de las cosas que no te gustan. Las cosas que no te gustan de la casa, del colegio, de la sociedad, de la iglesia. ¿Me puedes hacer una lista muy larga de lo que no te gusta? Puedes hacer la lista de las cosas que sí te gustan y dentro de esas puedes hacer la lista de las cosas por las que tú estás dispuesto a sacrificar algo para conseguirlo. Esas son tus metas. Tus metas son el subconjunto de las cosas que tú valoras, subconjunto de las cosas por las que tú estás dispuesto a hacer algo. Porque si yo valoro que haya más respeto al medio ambiente, pero yo no hago nada, esa no es una meta. Entonces, es interesante empezar por aclarar esto, empezar por aclarar las metas, teniendo en cuenta que muchas de las metas pueden parecer un poco abstractas al principio, pero jamás minusvaloremos una meta porque nos parece abstracta o lejana. Muchas veces las metas que nos parecen más abstractas son también las metas que indican los principios más profundos en los que se asienta tu vida. Son los cimientos más grandes que tú tienes. Yo me he encontrado, por ejemplo, y para mí esto es grandioso, yo me he encontrado algunas veces así, hablando con jóvenes, y entonces dice, yo quisiera hacer algo por el mundo. Tal vez un adulto se sonríe y dice, este todavía no sabe lo que quiere. Mira, el que dice quisiera hacer algo por el mundo, ya está diciendo una cosa fantástica. Mejor dicho, un montón de cosas fantásticas. Ese es un buen comienzo. Habrá que aclarar, habrá que afinar, habrá que precisar. Pero no te sientas mal de tener ese comienzo. Me fastidia la injusticia que hay en el mundo. Quiero un mundo que sea más justo. Ese es un comienzo. Ese es un comienzo. Solo que, por favor, no te quedes en el comienzo. Entonces hay que seguir preguntando. ¿Y cuál va a ser tu manera de trabajar para que el mundo sea más justo? Yo quisiera hacer algo por los pobres, yo quisiera hacer algo por los ancianitos, yo quisiera hacer algo por los migrantes. Bien. Afina a través de ese diálogo, pero empieza siempre por ahí. Fíjate lo que estamos diciendo. Concentra tu mente en cuál es el plus, cuál es el bien que vas a conseguir, que quieres conseguir. Ahí está la clave. Criticar es fácil. Encontrarle defectos a tu papá es fácil. Encontrarle defectos a tu familia es fácil. Y a la mía también. Encontrarle defectos e incoherencias a la iglesia, a la sociedad, a los gobiernos, a los partidos, a la universidad, al sistema académico. Es fácil. Y después es muy fácil, muy cómodo decir, la vida es un asco. Es muy fácil. ¿Y qué haces con la vida es un asco? ¿Vas y te suicidas y se acabó? Hay algo mucho más interesante que tú puedes hacer. ¿Qué pasa si empiezas a preguntarte cuál es el bien que te atrae? Y dentro de ese bien que te atrae, ¿cuál es el bien al que tú estás dispuesto a gastarle algo? Ahí empiezas a encontrar tus metas. Las preguntas son estas: ¿qué deseo y por qué?
Lo maravilloso de estas preguntas, que muchas veces suceden en el contexto de un retiro espiritual, lo maravilloso de estas preguntas, ¿sabes qué es? Que cuando te haces estas preguntas, empiezas a salir de la famosa rueda de la que hemos hablado tantas veces. Porque el mundo quiere meternos en una rueda que se llama producir, consumir y entretenerse. Y resulta que tú tienes 15 años. La primera vez que a mí se me ocurrió algo grande, que fuera más o menos realizable con mi vida, fue a los 15 años. Y cuando tú empiezas a sentir que puedes salirte de la rueda del producir, consumir y entretenerse, cuando tú encuentras algo bueno, te repito, criticar es fácil. Como no hay familias perfectas. Criticar a tu mamá es fácil, a tu abuelo, a tu tío, a tu párroco es fácil. ¿Y qué haces con eso? ¿Qué sigue después de eso? Amargura. ¿Y qué más? Eso es estéril. Entonces, aquí está el punto. ¿Cuál es el bien que tú vas a construir? En cuanto se formula la pregunta por el bien, tienes que salirte de la rueda de producir, consumir y entretenerse. ¿Cuál es el bien que estoy deseando y por qué? ¿Cómo entra eso que yo deseo dentro del gran esquema de mi vida? Estas son preguntas profundas. Esto requiere ejercicio de la inteligencia, pero esto te libera. Esto se llama tomar las riendas de tu vida. Y eso es lo que queremos. Que no tengan otros que seguir manejando tu vida. Otra pregunta clave. Cuando yo pienso en eso que quiero ser, en eso que quiero aportar, en esa diferencia que quiero marcar, ¿hay paz dentro de mí? Esa pregunta por la paz la vamos a encontrar en otras etapas. Pregúntate siempre esto, porque la paz es un gran indicador. Por algo dice el Salmo, busca la paz y corre tras ella. Porque la paz es una gran indicación. Y la razón es, aquello que simplemente es emoción, en el fondo no produce paz. Entonces, por ejemplo, tú dices, mi objetivo en la vida es tener una cátedra en Australia. O mi objetivo en la vida es un concierto en Londres. O mi objetivo en la vida es graduarme de Lovaina. Sitúate ahí. Logrado eso, ¿qué pasa contigo? ¿Qué pasa con tu vida? Esas preguntas son las que hay que hacer. Entonces, la primera fase es, aclara metas. Y las metas se aclaran hablando. Esto es muy productivo en un diálogo familiar, muy productivo. Cuando tengan esos diálogos con sus papás, con sus hermanos, con sus hijos, muy fácilmente, yo sé que los diálogos familiares muy fácilmente se van a las acusaciones mutuas, a lo que está fallando, a que usted me hizo, a que usted no hace, a que usted es culpable. Por favor, rompan ese esquema, rómpanlo. Y romper ese esquema es, ¿cuál es el bien? El bien. ¿Cuál es el bien que usted quiere traer? El bien que usted quiere traer a la vida. Sálgase por un momento de qué es lo que el papá está haciendo mal, la mamá está haciendo mal, el hijo está haciendo mal. Y pregúntese cuál es el bien que usted quiere traer. Segunda fase, segundo momento, son 7 momentos. Hay que revisarse. Esto está inspirado, por supuesto, en Santa Catalina, conocimiento de sí mismo. Hay que revisarse. Y te tengo las 5 preguntas estrellas para revisar qué tan libre eres en el momento en el que tú empiezas tu camino. 5 preguntas estrellas tomadas de muchos pasajes de la vida de esta santa y de otros santos. Primero, miedos. ¿Cuáles son los miedos que tienes? Examina tus miedos. Hay muchas cosas de las que uno no es consciente. Mira el tema de los miedos. Hay muchas personas que han escogido una carrera aburrida por miedo a la pobreza.
Necesito algo que me dé dinero porque yo pobre no voy a ser. Lo que sea menos pobre. Miedo a la pobreza. ¿Usted por qué está con ese novio maltratador, abusador, humillante? ¿Por qué está? Porque no quiero quedarme sola. ¿Eso qué es? Miedo. Y como ya el asunto ha tomado mucho impulso, pues me tocará casarme. Y como el asunto ha tomado mucho impulso, 3 hijos. Y al final tenemos vidas frustradas. Y sobre todo tenemos personas que sienten que en realidad no decidieron bien. ¿Qué les marcó? Miedo. Examina tus miedos, sobre todo ese tipo de miedos. El miedo a la soledad, el miedo al fracaso, el miedo a la pobreza. El miedo al fracaso es muy grande, porque además muchas veces no hemos contado con el apoyo que queríamos o necesitábamos en etapas claves de nuestra vida. Y por eso sentimos que vamos a fracasar. Así que la lista de miedos es importante. Segunda pregunta. ¿Estás huyendo? ¿Estás huyendo de la disciplina de tu casa? ¿Estás huyendo del ambiente irrespirable? ¿Estás huyendo del aburrimiento? ¿Estás huyendo de tu país? Normalmente las decisiones que se toman en clave de huida son malas decisiones. Alguien decía, el que se sale de la olla porque está caliente, cae en el fogón que está peor. Cuidado con la simple huida. Huir, sobre todo huir a la carrera, suele ser una pésima idea. ¿Estás huyendo? Examínalo. Otra pregunta. ¿Cómo está el tema de las dependencias? Por supuesto que no estamos diciendo aquí que tenemos que ser seres aislados, a los que no les importa nada a nadie. Pero hay que ver el tema de la dependencia, ¿cómo está? Eso hay que examinarlo muy bien. Por ejemplo, el tema de la dependencia se puede manifestar en cosas como estas. No puedo vivir lejos de la familia. Son cosas difíciles de evaluar, cada caso es un caso. Pero esa es una pregunta que hay que hacerse. Porque esa persona que siente, no puedo vivir, por ejemplo, lejos de mi mamá, automáticamente le está dando a esa mamá un poder continuo sobre su vida. Por eso te digo, cada decisión tiene consecuencias. Entonces, no, yo no quiero vivir lejos de mi mamá. ¿Eso qué significa? Que le estoy dando potestad a mi mamá que se meta en mi matrimonio, en mi familia, para siempre. Porque no puedo vivir sin ella. Seguramente hay que encontrar un punto adecuado. Hay que encontrar un balance. Yo no estoy diciendo aquí desentiéndase de sus papás. Pero tenga cuidado, porque si usted se declara totalmente dependiente, usted le está dando poder a aquellos de los que usted depende. Por eso una de las decisiones más difíciles, más trascendentales de la vida es el matrimonio. Porque claramente el matrimonio implica dependencia. Si no, no sería matrimonio. Y dependencia quiere decir que usted le está dando poder a esa persona sobre usted. Tenga cuidado con eso. Entonces, ¿cómo estamos en el tema de las dependencias? Cuarta pregunta, que he visto a lo largo de los años que es de las más difíciles de aclarar y resolver. ¿Estoy tratando de demostrarle algo a alguien? ¡Ay, Dios! ¿Cuánto peso tiene esto? A veces queremos demostrar cosas por agradar. Y a veces queremos demostrar cosas por vencer.
Mi papá no creía que yo podía con esto, pero se lo voy a demostrar. Pero a usted le gusta su carrera, ¿qué me va a gustar? Pero yo a ese tipo le voy a demostrar que yo sí puedo. Fíjate que cuando tú estás demostrándole a una persona algo, no eres libre. Estás obrando por reacción. Entonces examina eso. ¿Le estoy tratando de probar algo a alguien? ¿Estoy tratando de probar que sí puedo vivir independiente? ¿Estoy tratando de probar que sí puedo estar en otro país o en otro idioma? ¿Estoy tratando de probar que sí puedo sacar adelante mi empresa como sea? Y la última pregunta. Dependo de costumbres. ¿Qué costumbres arraigadas influyen en esta decisión? ¿Qué costumbres arraigadas dependen en esta decisión? Yo conocí, por ejemplo, el caso de una familia. Ustedes saben que hay familias en las que cada uno anda por su cuenta. Pero también hay otras familias que yo las llamo las familias de todos juntos ya. Entonces, en las familias de todos juntos ya, si alguien abre una empresa, se da por descontado que tiene que emplear a la sobrina, ponerla de recepcionista, el sobrino tiene que ser el contador, el hermano tiene que ser el gerente de ventas, la mamá tiene que estar en la mesa directiva. Todo el mundo da por descontado eso. Esa es una costumbre en esa familia. Pero ¿qué tanta libertad te deja esa costumbre? Y de hecho, ¿qué tan sana es esa costumbre? Hace unos meses estuve hablando con una persona que me decía, mi gran angustia es que mi empresa se está yendo a pique. Yo, por supuesto, pues no sé mucho de salvar empresas, pero nos ponemos a hablar y en el curso de la conversación me dice, ¿y sabe qué es lo peor, padre? Que yo sé cómo sacar la empresa. Y le digo, ¿y entonces qué pasa? Que lo que no sé es cómo sacar a mi primo. Entonces, en esa familia la costumbre es esa, porque se supone que si en mi empresa no está empleado el primo, y el perro del primo, y el gato de la hermana, y el cuñado, y la suegra, y si no están metidos todos ahí, entonces yo soy una mala persona. Entonces yo soy antisocial. Porque lo que me van a decir, padre, si yo llego a sacar a mi primo, que es un desastre, él está en el departamento de planeación, y el tipo no sabe nada de eso. No hay una sola idea productiva que justifique los millones que se ha ganado en 2 años y medio que lleva. Pero si yo lo saco, se me viene la familia encima. Porque toda la familia va a decir, ¿cómo es posible que haya hecho eso con ese pobre muchacho? Lo ha lanzado a la calle. Acabó con la estabilidad de una familia. Falta ver a quién va a meter allá. Si serán sus amiguitos o sus amiguitas o a quién va a meter. Son costumbres arraigadas. Yo he visto perder comunidades, vocaciones religiosas, vocaciones de comunidad religiosa por esto. Sin decir ningún nombre, esa es una situación que me ha sucedido recientemente. Hay ciertas culturas donde hay la idea de que si una persona entra a un seminario o a una comunidad religiosa, entra para ser sacerdote y se supone que a los 8, 9, máximo 10 años tiene que ser sacerdote. Esa es la costumbre de esa cultura, de ese país, de ese lugar. Pero resulta que eso cambia mucho cuando tú ya empiezas a mirar las comunidades. Porque las comunidades no somos fábricas, mucho menos fábricas de sacerdotes. Y sobre todo en las comunidades religiosas, más que en los seminarios diocesanos, hay etapas, hay pausas, hay procesos que llevan su propio ritmo. Pues he conocido el caso de un candidato de una comunidad religiosa que finalmente se salió. ¿Y por qué se salió? Porque no soportó la presión familiar que le repetía una y otra vez, bueno, ¿y la ordenación para cuándo? ¿Y la ordenación? ¿Y acá sí se ordena?
¿Y qué pasó con la ordenación? ¿Ya preparamos la recepción? Eso se llama depender de costumbres. Y no todas las costumbres son sanas. Pero te digo una cosa, esta es la importancia de este tema de las decisiones. ¿Cuándo hay que tomar esa decisión? En el caso de la empresa, ¿cuándo hay que tomarla? ¿Usted qué diría? ¿Cuál es el momento para tomar esa decisión? Al comienzo. Ese era el momento para tomarla. Porque es que uno deja que los problemas vayan cogiendo fuerza. Y uno deja que las costumbres se vayan arraigando. Entonces me contaba, por ejemplo, una señora casada, y este es el último ejemplo que doy de esto. Cuando nosotros nos casamos con mi amorcito, el amorcito pesa 135 kilos. Cuando nos casamos con mi amorcito, a la semana llegó mi suegra. Yo no es que tenga nada contra las suegras, de ninguna manera, de ninguna manera. Sin embargo, soy muy feliz de mi vocación religiosa y sacerdotal. Entonces, cuando nos casamos con mi amorcito, a la semana llegó mi suegra. Y lo primero que hizo fue empezar a criticar la decoración. Ay, pero ese cuadro ahí, ¿pero quién les dijo eso? ¿Pero cómo así? Esa mata no es de adentro, eso es de afuera, sáquenla. Venga, mijo, ayúdeme a sacar la matera. Cuando ésta vio que la suegra hundía sus manos en la tierra, echando a perder su costoso esmalte para mover la matera, ella dijo, ¿es ahora o nunca? ¿Es ahora o nunca? Si yo dejo sacar esa matera, ahí la tengo, los próximos 40, 50, 60 años. Y es muy duro para la conciencia estar uno rezando, concédele el descanso eterno sin que se haya muerto. Entonces fíjate con las costumbres. La gente llega hasta donde tú la dejes. Esos son costumbres. Entonces, ¿qué le pasa a mucha jovencita? Mucha jovencita va a una fiesta y la costumbre en la fiesta es que en la fiesta todos se emborrachan. Y en la costumbre en la fiesta es que niña que va, niña manoseada. Niña que entra, niña manoseada. Pues será la costumbre de ellos. Esa no es mi costumbre. Entonces hay que ver cuáles son las costumbres. Hay costumbres que son arraigadas. No es que aquí todas nos emborrachamos. Pues serán ustedes. Yo no me voy a emborrachar. No es que aquí la costumbre es esa. Uno baila y entonces todos nos refregamos con todos. Pues será usted, su abuelita, o no sé quién más. Pero yo no voy a hacer eso. Resumen, las 5 cosas que hay que vigilar para cultivar un pensamiento independiente. No estoy hablando de una rebeldía tonta, infantil. Estoy hablando de pensamiento independiente. ¿Cómo están mis miedos? ¿De qué estoy huyendo? ¿De quién dependo y cuánto y por qué? ¿Le estoy tratando de demostrar algo a alguien? ¿Qué costumbres arraigadas impactan en esto? Pasamos a la tercera fase. La tercera fase es la que requiere mayor capacidad de observación. Fíjate que tomar una buena decisión requiere tiempo. Pero te repito, estas instrucciones que estamos diciendo van a quedar publicadas. Y yo tengo la ilusión de que te puedan servir no solo en las decisiones que estés tomando ahora, sino más adelante también. Tercera fase, ver las opciones. ¿Y cómo hace uno para examinar opciones? Ver las opciones es ver, por ejemplo, los intereses. ¿Quién está ganando con esto? Hay que tener en cuenta que la inmensa mayoría de las personas obran por intereses y obran por intereses a corto plazo y bastante egoístas. Hermanos, la naturaleza humana está contaminada por el pecado. Si nadie te lo había dicho, te lo digo yo. Y eso quiere decir que cuando te plantean
un determinado negocio o proyecto, la persona que te lo plantea tiene sus intereses y le importan poco tus intereses. Esa es la realidad del pecado. Obviamente, si estuviéramos en el paraíso original, si toda la gente si todos fueran como angelitos escapados de la corte celestial, uno no tendría que pensar esto. Pero en esta tierra hay que pensarlo. La persona que te propone un negocio, negocio de plata, negocio de trabajo, negocio afectivo, esa persona tiene intereses. Haz conciencia de los intereses que tiene esa persona. Tal vez tú vas a sentir que esta manera de pensar es muy amargada, que esta manera de pensar es muy melancólica, es muy pesimista. Tiene un nombre: realista. El hecho de que tú sueñes un mundo distinto no cambia este mundo. El hecho de que tú te ilusiones con un mundo diferente no cambia cómo son las cosas. La persona que te está hablando usualmente tiene sus propios intereses. ¿Qué quiere esta persona? Segundo punto. ¿A quién perjudica esta decisión? Así como hay gente que gana, hay gente que pierde. Este camino por el que me quieren llevar, ¿a quién perjudica? ¿Quién va a resultar afectado? Eso es bueno que te lo preguntes. ¿Quién va a resultar dañado? Cuando uno empieza a preguntarse estas cosas, de inmediato la conciencia empieza a funcionar a otra escala. Porque estas son preguntas que uno no suele hacerse. ¿De quién se están aprovechando aquí? Son preguntas muy amargas, pero son necesarias. ¿A quién se quiere perjudicar con esto? ¿Va a resultar perjudicado con esto? ¿Cuál es la historia de esta situación? Ubícate, sobre todo cuando estás en un ambiente corporativo, cuando estás dentro de una institución, cuando estás dentro de una organización. Ubícate. Aquí por dónde va la gente, a qué le tienen miedo, qué están buscando, de qué se apartan, qué rechazan. Eso en el fondo significa ver las opciones o caminos. Si le quieres dar otro nombre, eso se llama ubicarse. Mira entonces la historia, mira los intereses, mira a quién perjudica y mira también cuáles son las consecuencias. Son los 4 puntos aquí. ¿Cuáles son las consecuencias que esto va a traer para ti mismo, para tu familia, para tu hogar? Por eso uno no debe tomar decisiones a la carrera. Te proponen un ascenso. Eso suena bien. Vas a ganar casi el doble de lo que estabas ganando. Eso suena mejor. Tenemos gran confianza en tus capacidades. Eso suena muy dulce. Pero seguramente es puro modo de negociarme, de ablandarme. Vas a tener que viajar un poco. ¿Cuáles van a ser las consecuencias de esos viajes? Esa es la última pregunta que aparece aquí. Entonces la pregunta es la historia, las opciones, los perjudicados y las consecuencias. Esas son las 4 preguntas para ubicarse. Hay que ubicarse. Entonces tú llegas a tu casa y comentas con tu esposo, con tu esposa: hoy hay una avanzada muy fuerte en el plano laboral hacia la mujer, sin que importe si es soltera o casada, sin que importe si es mamá o no es mamá. Y es una cosa que me parece tan irónica, permítanme que me desahogue un poquito, porque la manera como se vende es igualdad para el hombre y la mujer. Ay, eso suena delicioso, eso suena bonito. Por fin llegó la hora de las mujeres. ¿Y qué significa esa igualdad?
significa más cargos directivos para las mujeres. Probablemente eso sigue sonando bonito para muchos oídos. Ya a mí se me despiertan alarmas. Y eso significa que entonces tendrás que hacer esto y tendrás que hacer esto y esto y esto otro. ¿Y a qué horas voy a ser la mamá que yo quiero ser? No la mamá que me imponen ser, sino la mamá que yo como mujer quiero ser. Porque es que claro, la historia que nos venden las feministas es que ninguna mujer quiere ser mamá y que le toca ser mamá en contra de su voluntad porque ella lo único que quería era ascender profesional y laboral y económicamente. Esa es la historia que nos venden. Pero resulta que mucha mamá sí quiere ser mamá. Y resulta que mucha mamá sí quiere disfrutar los hijos. Y resulta que mucha mamá siente una tremenda alegría de ver lo que puede influir, impactar para bien en el corazón de sus hijos y sus hijas. Resulta que hay mucha mamá que sí quiere eso. Entonces por eso hay que ver las consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Esto qué va a implicar? No solamente esto va a implicar en términos de familia, que es lo principal en un auditorio como el que nos encontramos, sino también en otros campos. ¿Esto cómo va a influir en tu salud? La gente está despedazando su salud en el altar del trabajo. La gente está entregando su salud. Están llenos de enfermedades y de problemas. Y muchos de esos problemas tienen origen en tensiones permanentes, en mal ambiente laboral. Entonces, por eso digo que me parece una gran ironía que se le ofrezca a la mujer como la gran promoción. Seguramente cada mujer tendrá que resolver esto. Yo lo que quiero no es que decida de una manera o de otra. Lo que quiero es que tome su decisión con los ojos abiertos. Y que tome en cuenta esto. ¿Esto qué impacto va a tener para mi salud? ¿Esto qué impacto va a tener para mi descanso? ¿Esto qué impacto va a tener para nuestro tiempo como pareja, como familia? Son decisiones difíciles. Yo estoy convencido, lo digo aquí entre paréntesis, que muchas de las mujeres sensatas, razonables y buenas creyentes van a tener que empezar a tomar decisiones que el mundo va a leer como pérdidas y fracasos. Pero a mí siempre me anima la historia de aquella mujer que llegó a ser la primera gerente general de una gran empresa llamada Nokia. Ahora no es lo que era hace unos años, pero para los que somos un poco mayorcitos recordamos a Nokia como el gran gigante de los teléfonos celulares. El primer gran gigante de los celulares fue Nokia, empresa finlandesa. Y cuando llegó la primera mujer a la gerencia general, no duró mucho. Y no duró mucho porque ella hizo estas cuentas. O sea, dinero colombiano me puedo estar ganando 90 o 100 o 300 millones de pesos mensuales, lo cual ayuda un poco. Pero, ¿qué tan caros me salen esos 300 millones de pesos mensuales? ¿Cuánto me cuestan a mí esos 300 millones? ¿Qué estoy entregando yo por esos 300 millones? Y renunció esta mujer. Me parece una persona valiente en la medida en que ella pensó muy bien por qué tomaba la decisión que tomaba. Capacidad la tenía toda. Liderazgo lo tenía todo. Pero precisamente porque era demasiado inteligente, sabía que una decisión no solo significa dinero, y no solo significa prestigio, y no solo significa visibilidad. Y ella tomó la decisión que ella vio que era la mejor decisión. Algunos se escandalizaron. Otros, como yo, dijimos, demasiado inteligente esa mujer, demasiado. Cuarta fase. La cuarta fase, la tercera la llamábamos ubicarse, que es el asunto de ver las opciones o caminos. La cuarta fase es completar la información. ¿Eso qué significa? Hacer una especie de pausa crítica con respecto a ti mismo y preguntarte, ¿he reflexionado lo suficiente este tema? ¿Me falta más información? Volverse a preguntar, ¿tengo paz con lo que estoy decidiendo?
Eso hay que volver a preguntárselo. ¿Tengo paz con esto? ¿Qué tal que yo esté arruinando mi salud con esto? ¿Qué tal que yo esté arruinando mi familia con esto? Hay áreas de mi vida que tal vez estoy arruinando con esto. ¿Tengo paz? Hay que volverse a preguntar. Y otra pregunta aquí. ¿He pedido consejo? ¿Consejo prudente he pedido? Recordemos la historia de Roboam, aquel hijo de Salomón. Recordemos la historia de Roboam. Y recordemos cómo fue esa historia. Y recordemos que este muchacho tenía que tomar una decisión. Cuando él heredó el trono de su padre, Salomón, ya Salomón había muerto. Las tribus del norte, 10 tribus de las 12 tribus de Israel, fueron a buscarlo y le dijeron: ya no aguantamos más. La carga de impuestos ya no se aguanta más. Y él tomó una decisión, pero resulta que la decisión la tomó escuchando a una serie de jóvenes que eran de su misma edad, que eran más o menos sus compañeros de trago, de juego y de mujeres. Y con ellos tomó la decisión. Otros pensaban de otra manera, pero él decidió así. ¿Cuál es la manera de saber que estoy pidiendo un buen consejo? ¿Cómo puedo saber si estoy pidiendo un buen consejo? O dicho de otra manera, ¿en dónde encuentra uno buenos consejeros? Usualmente debemos considerar como un buen consejero aquella persona que te ayuda a ver los dos lados de un problema. El que te dice: ánimo, tú puedes con todo, el mundo te queda chico. No. El que te dice: mira, mejor quédate quieto, esperemos y siempre te paraliza, tal vez no. Un buen consejero es una persona que te ayuda a ver los dos aspectos, sobre todo que te ayuda a ver lo que tú no estás viendo. Ese es un buen consejero. Un buen consejero es una persona que te quiere tanto que está dispuesto a decirte lo que tú no quieres oír. Ese es un buen consejero. El buen consejero es capaz entonces de contradecirte. Yo pienso que lo mío en este momento... Eso piensas tú. Un buen consejero es una persona que es capaz de decirte: pues esta vez no estoy de acuerdo contigo. Un buen consejero es una persona que sabe darte razones. Un buen consejero es una persona que tiene desinterés. Si la persona tiene algún tipo de interés económico, de poder, de dominación o afectivo contigo, ya eso seguramente lo descalifica. Ojo que esto pasa también en la iglesia. Hay también una tentación en el sacerdote, especialmente una cierta tentación de dominación. Hay que tener cuidado con eso. Por eso yo, que por mis circunstancias tampoco es que alcance a hacer gran cosa de lo que se suele llamar dirección espiritual, siempre advierto a las personas: me parece clave que tú oigas otras voces y sobre todo que en el sacramento de la confesión tú puedas escuchar otras personas. No me molesta el día que tú quieras confesarte conmigo, está muy bien. Pero es importante que no quedes amarrado o amarrada en tu conciencia conmigo. Porque hay una tentación en el sacerdote de crear eso, ¿cierto? Como uno no tiene hijos, entonces a veces uno va creando como esa especie de dependencia emocional en las personas. Cuidado con eso, uno también tiene que vigilarse. Entonces el buen consejero te hace ver las caras de la moneda. El buen consejero te contradice con razones. El buen consejero te dice lo que no estás dispuesto, no te gusta oír. El buen consejero es una persona que tiene verdadero desinterés. Quinta fase, vamos llegando al final. La quinta fase se llama tomar las previsiones. Fíjate que todavía no hemos actuado. Mira todo lo que llevamos y todavía no hemos actuado. Pero es que así es como se toma una buena decisión. Mire, si uno empieza a obrar de esta manera más pausada, y es que nosotros somos creyentes, por favor, como diría Santa Catalina de Siena, uno esto lo va sazonando con la oración. Yo siempre me imagino así como un pimentero, ¿no?
Uno va sazonando con la oración todo esto. Vas a tener una charla con un sacerdote amigo, con una mujer que tú sabes que es mujer de oración, con el director de tu grupo de oración, con tu confesor habitual. Haces una oración. Señor, ilumínalo. No que me diga lo que Él quiera, ni lo que yo quiera, sino lo que tú quieras, Señor. Esa oración es clave. Entonces, ¿cuáles son las previsiones? ¿Cuáles son las previsiones que hay que tomar y todavía no hemos empezado a obrar? Primero, hay que tener plena conciencia que decidas, lo que decidas, siempre habrá alguien descontento. Por favor, enseñen eso a sus hijos, y los muchachos, chicos que están aquí, escúchenlo directamente. Toda decisión va a causar rechazo, va a causar desaprobación, va a causar separación, a veces más grave que en otras ocasiones. Varias veces he contado esta historia y creo que cabe aquí. Yo estaba becado en la Universidad Nacional estudiando física y matemáticas. Cierro la Universidad Nacional en mayo de 1984. La fuerza del llamado del Señor se hace muy potente en mi corazón. Por supuesto, ustedes se imaginarán que les estoy hablando de una de las decisiones más difíciles y trascendentales de mi vida, porque se trataba de dejar el camino de la ciencia pura, que era el que yo venía recorriendo, para entrar al servicio de Dios a través de una comunidad religiosa, que es esta comunidad de los dominicos. No dije inquisidores, dije dominicos. El Señor, en su misericordia, no fue una decisión fácil. Yo no conocía estos pasos porque en aquella época lamentablemente no existía familia espiritual. Pero bueno, a mi manera, lo mejor que pude, y sobre todo con mucha oración, tomé esa decisión. Yo sabía que iba a disgustar a gente. Por lo menos durante unos años el disgusto fue muy grande en mi familia. Después se convirtió en mi principal aliada, pero durante mucho tiempo mi mamá rechazó completamente la decisión que yo había tomado. Y quienes conocieron a mi mamá, ella ya murió hace unos años, una mujer piadosa, una mujer de misa diaria, una mujer de 1, 2 y 3 rosarios, pero ella no podía entender que su hijo dejara una carrera que ella estimaba muy exitosa para entrar en este camino del sacerdocio y la predicación. Pero no es solo esa historia, es la historia también de mis compañeros de universidad, que esto también lo he contado. Yo llego al noviciado en la ciudad de Chiquinquirá, el noviciado que tenemos los dominicos en Colombia. Por allá, como en mayo o junio del año 1985, recibo una visita de mis compañeros de universidad. Se pusieron de acuerdo, unos 15 o 20, era un grupo grande. Se pusieron de acuerdo para ir a visitarme. Y ahí estaba yo. No les digo con este hábito porque en esa época utilizaba un hábito más estrecho. Pero básicamente el hábito de los dominicos. Me encuentran con el hábito religioso, me encuentran novicio y me encuentran feliz. Y entonces esta gente llega y más o menos las preguntas de ellos son: ¿y usted está bien? ¿Y a usted le gusta esto? ¿Y usted se va a quedar? Y como las respuestas fueron sí, sí y sí, bueno, mucho gusto. A ellos nunca los volví a ver. Nunca. Luego por correo tuve alguna noticia de alguno. Nunca volvieron a aparecer. Entonces hay que prever esto. Y ustedes tienen que enseñar a sus hijos y a sus hijas. Si vas a seguir el camino del Señor, Eclesiástico 2, prepárate para la prueba. O sea, sí va a haber rechazo. Va a haber gente que te va a mirar mal si no te drogas como ellos se drogan. Va a haber gente que te va a mirar mal, porque si en tu universidad todos son de izquierda y tú eres crítico con algo de la izquierda, te van a mirar mal. Si tu universidad es de la derecha y tú dices algo en contra de la justicia, o mejor dicho, de la injusticia social, te van a mirar mal. Entonces hay que enseñar a los hijos esto, que siempre vas a desagradar a alguien y que tú tengas la capacidad de desagradar
manteniendo la dignidad tuya y de la otra persona. Y hay que enseñar muy pronto a los hijos este lenguaje. Tengo mis razones, tengo mis opiniones y tengo mis decisiones. Tú tienes las tuyas. Vamos a respetarnos. Enséñale ese lenguaje a tu hijo pronto, muy pronto, porque lo va a necesitar. Y eso lo va a hacer muy independiente y lo va a hacer muy libre. Además, otra previsión que hay que tomar: el esfuerzo será considerable y prolongado. Jesús nos dice: el que vaya a construir una torre, haga presupuesto, a ver si tiene con qué acabarla. Jesucristo dice: si vas a salir al encuentro de un ejército de 20,000 y solo tienes 10,000, examina si puedes o no puedes. Eso dice Jesucristo. Otra previsión. Estos son los últimos pasos antes de ya actuar. Otra previsión. Hay aspectos de mi personalidad con los que voy a tener que luchar. Seamos realistas. Soy un perezoso de 7 suelas. Y donde yo voy a tener que trabajar. Entonces yo tengo que hacer la previsión. Yo tengo que tener las cuentas claras. Yo tengo que saber, esto me va a costar porque yo soy una persona perezosa. Tal vez ese aspecto de mi personalidad me va a costar bastante. Otro posible aspecto de personalidad. Soy una persona de criterio muy independiente. No me gusta que me estén metiendo en grupitos. No me gusta el trabajo en grupo. No me gustan los equipos. Me encanta hacer lo que tengo que hacer y que nadie se meta conmigo. Yo hago lo que tenga que hacer. Esa es mi manera de ser, esa es mi personalidad. Sí, mi hermano, pero si usted va a trabajar en esta empresa, aquí no es así. Haga sus cuentas, tome sus previsiones. A usted no le gustan mucho las reuniones. Aquí se necesitan bastantes reuniones. Haga sus cuentas, haga sus sumas. O lo contrario, soy una persona súper comunicativa, gregaria, me encanta la reunión, necesito la otra persona, me encanta, me pica la silla, me levanto, quiero estar al tanto de todo. Y resulta que en este trabajo se necesita que usted se concentre y llegue a una conclusión y a un resultado. Haga sus sumas, haga sus previsiones. ¿Qué parte de su personalidad puede entrar en colisión con lo que usted tiene que decidir o con lo que usted va a decidir? Otra previsión. Si algo falla, ¿dónde va a haber ayuda? Yo sé que hay personas que son un poco melancólicas y dicen: nadie me va a ayudar. Usualmente hay más ayuda de la que uno cree. O sea, personas incondicionales, personas que van a meter las manos al fuego por ti. Tal vez no, pero ayuda sí se consigue. Ten presente quién puede ser aliado tuyo en un momento dado y para qué. Esas cuentas hay que hacerlas. Eso de andar uno por la vida como lobo solitario o como lobo estepario, esa no es una buena idea. ¿Quién puede ser ayuda en un momento dado? ¿Dónde encuentro recursos? Obviamente, vuelvo y digo, somos creyentes, bendito sea Dios. La primera ayuda la espero del Señor. Eso está totalmente claro. Pero tengo que mirar también horizontalmente y decir aquí cómo funciona esto y dónde puedo encontrar ayuda. Eso es bueno tenerlo en cuenta. También saber, esta persona se ríe mucho conmigo, pero si a mí me llega a pasar algo, si llega a haber una dificultad, no va a hacer nada por mí. Eso también hay que saberlo. Para aquellos de ustedes a los que les parezca que esta manera de hablar es demasiado dura, por favor recuerden el capítulo 2 del Evangelio de San Juan. Frase que me haya impactado a mí en la vida, la frase que cierra el capítulo 2 de San Juan. Jesús no necesitaba que le dieran referencia de nadie, porque Él los conocía a todos. Él sabe lo que hay en el hombre. Él no se fiaba de nadie.
Jesús, el amoroso Jesucristo, manso y humilde de corazón, lleno de ternura y amor. Sí. Él, es que el que está lleno de ternura y amor es Él, no los que lo rodeaban. Entonces, Jesús sabía, y el mismo Evangelio de Juan dice, y Jesús sabía quién lo iba a traicionar. O sea, Jesús sabía esto. Imaginarse a la gente, suponer a la gente, desear que la gente sea distinta, no es la mejor idea. Usted trate de tener una cierta claridad, hombre, para ciertas cosas estas personas pueden apoyar, para estas otras cosas no me van a ayudar. Ese realismo es una previsión necesaria. Y la última previsión, la famosa historia, plan A, plan B, plan C. ¿Qué alternativas hay? ¿Qué alternativas hay? Tengo toda mi esperanza puesta en este decano. ¿No le contaron que se murió? Entonces, cuando usted esté en la misa del decano, ¿quién cree en ti, Señor? Hay que tener alternativas. Yo sé que esto suena demasiado racional, pero es bíblico. Lea usted los proverbios y esta es la manera como se describe la naturaleza humana. De hecho, esto que le estoy contando no es amargura. Es un antídoto contra la amargura. Porque la amargura, ¿de dónde surge? De que yo creía. Ese hombre al que yo le entregué todo sin esperar nada a cambio. ¿Y qué le dio? Nada. Entonces, dése cuenta. Este realismo es el que previene la amargura. De hecho, este realismo, esta manera que podemos llamar decepcionada de pensar de la especie humana, esta manera de pensar de la especie humana, es la que prepara el corazón para la alegría. Yo sé que esto suena muy raro, pero es que es así. Hace poco estábamos celebrando a uno de los santos más alegres, San Felipe Neri. En Colombia es el 26 de mayo. Mire usted, otro santo muy alegre, San Francisco de Asís. ¿Dónde encuentra usted que Felipe Neri diga que hay que creer en el ser humano? La gente es extraordinaria, la gente no te dejará caer. Felipe Neri no habla así. Felipe Neri lo que habla es de la raza inmunda de Adán que necesita ser rescatada. Y precisamente porque somos la raza inmunda de Adán. Pero hay un Dios que nos ha amado hasta el extremo. Por eso estamos felices. O sea, nuestra alegría, ¿de dónde surge? Nuestra alegría no surge de que imaginamos a las personas. Sabemos que la gente es capaz de muchas cosas. Pero sabemos también qué terreno estamos pisando. Y sabemos también en quién hemos puesto nuestra esperanza. Después de que uno ha tomado todas estas fases, 1, 2, 3, 4, 5, entonces usted empieza a obrar, usted empieza a actuar, usted empieza a poner en práctica sus decisiones, usted empieza a seguir los pasos y los caminos que ve que son los mejores, y luego hay que evaluar resultados. ¿Cómo se hacen las evaluaciones? Pues hay que mirar cómo están las dinámicas de tiempo, recursos y resultados. Esto te lo dicen en cualquier clase de manejo empresarial. Siempre hay que mirar cómo funcionan tiempos, recursos y resultados. Objetivos conseguidos. Eso hay que mirarlo. Hay que mirar qué ajustes son necesarios. Le estoy dando demasiada importancia a la vida social, tengo que darle más importancia al estudio, hay que hacer un ajuste, por ejemplo. A mí me llama la atención el tema de la música, ¿no? Porque cuando uno ve a un gran artista, parte de los grandes artistas es que parece que no les costara trabajo hacer lo que hacen.
Uno mira uno de esos guitarristas así de concierto mundial, uno mira uno de esos bateristas que son como del otro mundo, uno mira flautistas o violinistas y todo lo hacen como con una facilidad. Pero es que para llegar a la facilidad hay que pasar por la dificultad. Escriba esa frase que le conviene. Para llegar a la facilidad hay que pasar por la dificultad. O sea, se necesitan muchas horas para lograr ser un Federer, para lograr ser un Messi, para lograr ser un violinista de conciertos. Se necesitan muchas horas. Algunos dicen que para llegar a dominar una técnica se necesitan 10.000 horas. Esa es la cifra estándar que todos dicen. Se necesitan 10.000 horas de práctica. Si usted quiere llegar a ser un buen predicador, usted necesita 10.000 horas de predicación. No puede hacer predicaciones cortas porque no le alcanza la vida. Entonces las predicaciones deben ser largas, porque si usted hace predicaciones cortas, se muere y no completó las 10.000. Ve, todo tiene una razón de ser. Entonces hay que hacer ajustes. Pero hay dos preguntas que me gustan mucho en esta parte de la evaluación. ¿Qué personas faltan aquí? Esto es muy bonito, por ejemplo, para familia espiritual. ¿Qué personas faltan aquí? Y otra, ¿quién más se podría estar beneficiando de esto? Como quien dice, levante un poquito la mirada, no se quede solo en esta escala diminuta, levante la mirada, amplíe la perspectiva. Eso es una buena evaluación. Entonces la evaluación es ver cómo se están relacionando tiempo, recursos y resultados. Una buena evaluación es mirar los ajustes que hay que hacer y luego hay que preguntarse, ¿qué personas faltan aquí colaborando en el proceso? ¿Y quién más se podría estar beneficiando? Última fase. Consolidar y mejorar el proceso. Volvemos a la Santa de Siena. ¿Qué he conocido de mí en este proceso? Piense usted, por ejemplo, que usted está haciendo una maestría. Eso tiene varios semestres. Cada semestre usted puede llamarlo un ciclo. Y en cada ciclo usted puede hacer esto. O piense que usted tiene una empresa. Tal vez su ciclo puede ser el trimestre si su empresa es muy grande. O tal vez el ciclo para usted es el año y usted mira los resultados del año. Eso se llama mirar los ciclos. Ahí es lo que estamos diciendo aquí. Entonces usted mira el ciclo y usted se pregunta, ¿qué he conocido de mí en este ciclo? Esa es una pregunta muy buena. Si tú no estás mejorando, algo está fallando gravemente. Me gusta mucho en una carta que escribió Juan Pablo II que se llama Laborem Exercens, que habla sobre el trabajo humano. Me gusta mucho una afirmación hermosa de San Juan Pablo II. Dice, lo más grande del trabajo no es lo que tú cambias, sino en quién te vuelves. Lo más grande del trabajo es el cambio que sucede en ti. Y de hecho, si un trabajo no te está cambiando a ti, no está logrando su objetivo. La idea es que el trabajo te cambie a ti, que te mejore a ti. ¿Qué estoy aprendiendo? ¿Qué está cambiando en mí en este trabajo? ¿Qué he aprendido de las personas que tengo cerca? Es muy mala indicación que tú termines un ciclo y no hayas aprendido nada. Y además acuérdate que de quienes más hay que aprender es de los que te caen mal, de los que te hacen la vida imposible, de los que parecen ineficientes, de los que, como se dice en lenguaje colombiano, te la tienen montada. ¿Qué debo aprender de esa persona? El día que tú empiezas a aprender de tu enemigo, empiezas a vencerlo. Eso dice una obra antiquísima que es muy popular en el medio empresarial. Esa obra se llama El libro de la guerra, una cosa así parecida. Eso lo venden y lo venden y lo leen. No es ni muy grueso. Yo lo he leído no porque tenga muchos enemigos, sino porque, hombre, uno tiene que prepararse un poco. El hecho es que ese libro dice que tú empiezas a vencer a tu enemigo el día que aprendes de él. Y si tú frente a tu enemigo tomas únicamente la actitud de la coraza, del caparazón, de la sombrilla para soportar el rato malo, estás perdiendo una preciosa oportunidad. Una preciosa oportunidad. No me lo vas a creer, pero Dios te pone mucha gente cerca para que aprendas de ellos.
Pero si son mañosos, si son personas tramposas, si son personas hipócritas, mentirosas, que usan a todo el mundo. ¿Usted se acuerda de una parábola donde Jesús nos puso a aprender de un administrador tramposo? Hay una parábola donde Jesús nos puso a aprender de un administrador tramposo. Entonces la manera de vencer a tus enemigos es aprender de ellos. Y si no has empezado a aprender de tus enemigos, estás perdiendo tiempo. Ah, no, yo no tengo enemigos. Por favor, despierta, despierta. Todos tenemos enemigos porque todos tenemos personas que nos están llevando las cuentas. Siempre hay alguien que está observando si tú respondes, si no respondes, si llegaste, si no llegaste, qué cara hiciste. Siempre hay alguien que lo está mirando a uno, porque siempre hay personas que parece que no tienen vida y buscan por eso vida afuera. Es parte de la naturaleza humana. Y uno no tiene que amargarse por eso, uno tiene que saber que eso es así. Pero después de saberlo, uno tiene que tener la actitud de saber construir a partir de eso. Porque ¿sabes una cosa? Nos dice San Pablo, ¿qué tienes que no hayas recibido? Si hay algo en lo que tú eres mejor, llámalo regalo, porque es así, es un regalo. Y si Dios se compadeció de ti, se puede compadecer de mí y de otros. Entonces, fíjate las preguntas para mejorar el proceso. ¿Qué he conocido de mí? ¿Qué cambió en mí en este ciclo? ¿Qué he aprendido y de quiénes he aprendido en este ciclo? ¿Qué mejoras puedo implementar? ¿Es adecuada la dimensión grande o pequeña de lo que estoy haciendo? Esas son preguntas para mejorar el proceso. Mis hermanos, este es un esquema muy sencillo que tiene numerosas preguntas. Por supuesto, nadie tiene una lista completamente exhaustiva, pero creo que esta lista es interesante. A mí me gusta mucho y es una lista que te ayuda a tomar mejores decisiones. El hecho mismo de que tú te detengas un poco, pienses un poco más, ores un poco más, te cuestiones un poco más, pidas un poco más de luz, estoy seguro de que va a mejorar la calidad de tu vida. Y termino donde empezamos. Hermanos queridos, no se nos olvide, el mejor tesoro que muchas veces podemos dejar a las nuevas generaciones es aprender a tomar buenas decisiones. No decidir, pretender ser neutral, posiblemente es la peor decisión. Esa frase también ha rodado bastante. Si no la conocías, escríbela por ahí. No decidir puede ser la peor decisión. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.